nos solicitan unos textos y nos solicitan una escritura y una lectura específica. Proyecto de aula, bueno, todo eso lo podemos revisar y entraríamos entonces a lo que ustedes tienen en el campus virtual. Hablamos de 2 momentos. Aquí solamente estamos planeando la clase, todavía no sería por la parte conceptual. La estamos organizando para hacer primero un ejercicio de conocimientos previos sobre estrategias de lectura. Entonces, sin embargo, hacemos 2 concepciones allí, que sería cuando yo leo cuál es mi actitud frente a la lectura. Entonces, hablamos de 2 momentos, el skin y el scan, ¿cierto? Los dos son momentos que nosotros como lectores realizamos y a medida que vamos entrando en el documento, pues lógicamente combinamos esas 2 estrategias. No es que nos vamos a quedar, pues, uno primero explora el texto, mira qué títulos tiene, qué palabras de pronto están en negrilla, si hay mayúsculas, cómo están los párrafos. Todos esos elementos son necesarios en la parte de la lectura, ¿no? Luego ya nos detenemos, o sea, nos volvemos sobre el texto y empezamos a leerlo de manera detallada, qué dicen los párrafos, cuál será el contenido, cómo cada párrafo puede tener su idea principal, qué, qué maneja el documento, si es un ensayo crítico, si es un ensayo académico, si es un ensayo filosófico, qué tipo de texto es, un resumen o otro tipo de documento. Ya cuando nosotros hemos hecho una lectura global y después nos dedicamos a observar cada una de las partes que contiene el documento y ver si realmente entiendo lo que estoy realizando como lectura. En ese concepto entraría 2 ejercicios que vamos a hacer hoy, ¿sí? Uno que es la cohesión y la coherencia. O sea, si hablamos de texto académico, estaríamos hablando de 3 características. La característica de la adecuación, la característica de la cohesión, que tiene que ver con cómo están escritas las palabras, cómo están conformadas las frases, cómo las frases forman ideas, contenidos, párrafos. Y si eso no hay un orden adecuado, pues nosotros podríamos decir que no hay una cohesión. Esa es una característica que hay que tener en cuenta. Posteriormente nosotros lo vamos a ver de manera más precisa. Hoy lo vamos a abordar desde el ejercicio que vamos a hacer en clase. Entonces, ustedes tienen el texto, pues que es una unidad comunicativa. Vamos a leer un texto, ¿cierto? Y vamos a observar si ese texto tiene las propiedades necesarias para llamarlo texto. Entonces, ¿qué pasa con la coherencia? ¿Qué pasa con la cohesión? Adecuación, pero nosotros vamos a revisar primero estos 2. O sea, de todas maneras, sí hay una adecuación, ¿sí? Porque el texto pues tiene un propósito. Pero tendría problemas de cohesión en el título. Y tendría problemas de coherencia en la distribución de los párrafos. ¿Cierto? Entonces, en la medida en que se puede asignar un tema, un asunto, entonces, si podemos descubrir de qué trata, por lo tanto, para que un texto sea coherente, es fundamental que los conceptos presentes en él establezcan entre sí relaciones. Entonces, vamos a ver que hay esa problemática dentro del ejercicio que nosotros queremos como organizar, ¿no? Cuando hablamos de comprensión lectora, que es el tema que estamos abordando hoy, pues vamos más allá
a involucrarnos como lectores, ¿no? ¿Quiénes son los lectores? ¿Por qué leemos? ¿Para qué leemos? ¿Qué sentido tiene? ¿Y cómo interpretamos esa lectura que realizamos? ¿Cuál es la interpretación que le damos al documento si estamos leyendo un texto literario, un texto jurídico, histórico, o si hay descripción, narración, explicación, argumentación, ¿sí? Dependiendo, digamos, de el acercamiento que yo tenga al tipo de lectura que estoy realizando. Ese es como el ejercicio que nosotros vamos a abordar. Ustedes, pues aquí lo tienen en su clase número 3 y vamos como tratando de resumir eh, lo fundamental de una comprensión de lectura y esas estrategias. Entonces, antes de mirar la parte conceptual, entonces vamos al taller 1 y aquí dice, lea el documento que se encuentra en el taller 1. Entonces yo tengo aquí mi documento, ¿cierto? Y voy a encontrar en él problemáticas de coherencia y cohesión. Cohesión fundamentalmente podríamos encontrarlo aquí, ¿cierto? Porque no hay un orden lógico entre las palabras para que dé un sentido, ¿sí?, lógico, porque esa sería la cohesión, y la cohesión también podría estar en que no tiene signos de puntuación. Entonces hay esos elementos como la puntuación pueden hacer fallar lo que tiene que ver con la cohesión. Entonces, no tenemos orden en el título, no tenemos signos de puntuación que nos den una relación, no hay acentos y hay una mala ortografía. En algunos casos, pues la puntuación por lo general va a tener causas significativas en la comprensión de lectura. Entonces vamos a organizar esa parte. Además, los párrafos pues están en desorden. Para que yo denomine que es solidario para un lenguaje, un para el lenguaje, sea verdaderamente un texto, que es lo que nosotros estamos trabajando aquí, en este cuadro, ¿cierto? O sea, un texto debe tener coherencia, son las 3 propiedades, pues para que se cumpla, yo tengo que darle un orden a los párrafos, colocarlos en el sitio adecuado, organizar el título, organizar todo lo que puede ser la ortografía y la posible puntuación que yo le voy a dar al texto. Entonces ya la estrategia que cada uno use, pues será la que considere usted en su proceso. Si primero organiza los párrafos, si, bueno, y posteriormente entonces estaríamos hablando de estos 2 puntos. Solamente estamos en la primera parte de la clase, vamos a trabajar estos 2 puntos. Organice de manera coherente el texto, cortando y pegando los párrafos en su respectivo lugar. Ahí estamos trabajando el concepto de texto y sus características principales. Coloque la mayúscula, haga correcciones ortográficas y los signos de puntuación que también son indispensables en el trabajo que tiene que ver con la cohesión de los textos. El 3, 4 y 5 no lo vamos a hacer en este momento. Entonces, son las 4, 4 y media, ordenamos el documento y calificamos primero el ordenamiento lógico. Esto le llamamos ordenamiento lógico. Estos ejercicios de ordenamiento lógico ayudan un poco a la concentración y a la organización lógica de los discursos. Entonces, calificaríamos, digamos,
4:30, el orden lógico. Miramos el original y decimos, ah, bueno, este párrafo va aquí, este acá. ¿Sí? Y yo les explico cómo lo calificamos. Ese sería el ejercicio de conocimientos previos sobre lectura en el concepto de texto, que es el que estamos abordando. Antes de, aquí yo lo puse desde el 20, creo que no hay problema para subirlo. Vamos a mirar aquí. De pronto, así, no hay problema, lo pueden subir. O sea, antes de sacar la nota debe estar el documento ahí subido, ¿sí? Para evitar pues cualquier inconsistencia. Y entonces no sé si hay alguna pregunta. Profe, pido la palabra. Entendí que hay que editar el texto, lo podemos editar. Sí, respondemos claro. La primera y la segunda y subimos el archivo, ¿sí? Exacto. Sí, okay. Solamente vamos a trabajar las dos primeras preguntas, ¿sí? Y ustedes las tienen pues aquí en el campus. Entonces las voy a volver a copiar aquí por si acaso. Entonces nosotros estamos aquí, estaríamos en este punto. Lo que concierne ya a otros momentos de lectura, pues posteriormente lo haremos. No me deja escribir. Entonces, lea el documento que se encuentra en el taller 1. Después de leerlo, piense si hay una organización del texto leído. De acuerdo a esa lectura, organice el texto de acuerdo a que sus párrafos permitan hacer una lectura coherente. Revise, entonces esto lo hacemos ahora, revisamos el original y vemos cuáles son los aciertos que nosotros hemos tenido, fundamentalmente. ¿Listo? Profe, ese texto está en el campus virtual, hay que revisarlo, mirarlo si está viene lógicamente y hay que organizarlo, ¿cierto? Exacto, sí, está en la clase de hoy, que se llama taller número 1. Ese taller número 1 es el que vamos a iniciar y que tiene que ver con las estrategias de lectura, que es el tema que estamos queriendo abordar. ¿Listo? Entonces, 4:30 voy a detener esto porque no nos sirve